Bienvenidos, gracias como siempre por estar aquí, aguantando ya. Carlos, nos van aguantando 5 miércoles, ya es un montón. Estamos cerca del final, pero ya es una paciencia enorme este cuerpo docente. Vamos a darle un premio a cada uno de los que llegó hasta el final. Bien, y en ese sentido queríamos comenzar el encuentro de hoy recordando una cuestión que habíamos conversado con Carlos, porque no sabemos si lo dijimos o no en alguno de las instancias que hemos tenido hasta ahora. Es un detalle sobre la evaluación. Nosotros hemos estado respondiendo los planteos sobre evaluación, nos quedan un par que estamos pronto para contestarse, que hay un par de planteos más, de propuestas que han hecho algunos colegas, que las contestaremos en los siguientes días. Sí, lo que ahí revisamos respecto a las ediciones de años anteriores es la cuestión de la carga horaria en caso de que haya evaluación. Esto fue algo que también surgió como duda a partir del mismo proceso del año pasado del concurso de secundaria, ¿no? O sea, de ver cómo se computaban las constancias y demás, de que había quizás en los años anteriores no sé si es decir una injusticia, porque no quiero una catarata de reclamos, pero había una decisión que era computar la misma carga horaria cuando es con evaluación o sin evaluación, y en realidad cuando es con evaluación hay una carga horaria mayor porque hay un trabajo externo obligatorio más allá de la aprobación. Entonces, allí lo que resolvimos con Carlos y la asociación también compartió como criterio es que en los casos donde el curso se apruebe con evaluación, aparte de constar que es un curso con evaluación, vamos a incorporar una carga más de horas, o sea, vamos a incorporar 8 horas más, que es un estimativo, seguramente inexacto, de lo que lleva el trabajo como tiempo invertido para realizar. Entonces, aquellos que entreguen la evaluación y aprueben el curso, van a encontrarse en su constancia de aprobación que el curso en lugar de 12 horas, que es la carga de clase virtual, de encuentros sincrónicos, va a tener una carga de 20 horas. No sé si soy claro, si no, pero la idea es eso, es modificar en buena medida la luz de la experiencia del año pasado con los tribunales de concurso de secundaria. Y bueno, este año inclusive estamos por lo menos todos los que estamos en activo estamos inmersos en otro montón de llamados y cosas que nos tienen como locos por estos días, así que comprendemos completamente esta situación. Pedimos también, reiteramos allí la solicitud del ruego de que a medida que vayan aquellos que van a hacer el curso con evaluación definiendo asuntos de interés o rumbos por el cual quieren explorar la posibilidad que se planteó, las diferentes posibilidades, no tanto una reflexión crítica de la bibliografía, una pequeña experiencia de investigación o la revisión de una práctica didáctica, cualquiera de esas tres opciones u otras que a nosotros no se nos ocurren, pero que nos pueden plantear, bueno, que nos hagan llegar qué es lo que están pensando hacer, así nosotros podemos dar una devolución que sea una orientación, una ayuda acerca de, bueno, la pertinencia, la posibilidad, el margen de si es posible o no lo que se plantea, y dar aparte herramientas, especialmente bibliografía, que pueda ser útil para lo que se plantea. Cualquier duda, obviamente, quedamos a las órdenes. El pedido también es que canalicen las comunicaciones en mi correo para no tener doble correo y no estar contestando las dos cosas al mismo tiempo. Los dos, peor sería que contestáramos las dos cosas distintas, que en general no sucede, pero podría pasar. Pero bueno, que me manden las consultas a mí, yo las converso con Carlos y allí en un plazo razonable, generalmente no mucho más de una semana, nosotros estamos contestando a aquellos que se nos plantean. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta que quieran aprovechar la sincronía? Cualquier cosa, escriben. ¿Ah? Quedamos a las órdenes en ese sentido y contestamos. Y vamos a lo que nos reúne esta noche, que son las temáticas planteadas para la clase de hoy, para el encuentro de hoy sobre dictadura civil militar. Teníamos dos grandes focos que están entrelazados, pero que vamos a separar por una cuestión de claridad expositiva y de poder compartir también diferentes avances y aportes bibliográficos, que es, por un lado, una revisión del foco del exilio, especialmente de la cuestión de la campaña de denuncias acerca de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura civil militar, y por otro lado tenemos la cuestión del plebiscito constitucional de 1980, que estará en la segunda parte. Si nos metemos en la primera, vale la pena mencionar, empecé con el vale la pena. Estoy tratando de trabajarlo en clase, quedé traumatizado por la última instancia, que repito, el vale la pena y estoy solo a revisarlo en clase. Es importante, primera cosa, dimensionar que la faceta internacional es muy relevante para comprender el proceso de la dictadura civil-militar. O sea, hay por un lado una cuestión clara que es el peso, la dimensión, el impacto del fenómeno del exilio, de lo cual vamos a hablar en unos minutos, pero después también hay que comprender que la dimensión internacional es muy relevante para el propio régimen.
O sea, no solamente los aspectos que podemos llamar represivos, lo que veíamos la vez pasada respecto al Plan Cóndor, sino también que en cómo funciona el régimen, en cómo se toman ciertas decisiones, y especialmente en el andamiaje ideológico que sustenta el régimen, la dimensión internacional es clave. En este sentido, volviendo a cosas que hemos planteado en las anteriores, pero que se refuerzan en esta instancia, aparece la relevancia de esto de la visión mundial que tienen estas perspectivas que agrupamos bajo el nombre de doctrina de seguridad nacional. Es decir, la dictadura, como las diferentes otros regímenes que conviven en el Cono Sur en los años 70, se sienten parte de una batalla mundial contra el comunismo y construyen la legitimación de su accionar en ese lugar. Allí hay una perspectiva anticomunista, en general de tonos muy nacionalistas, pero bueno, después hay variantes, como sabemos, dentro de lo que es el fenómeno anticomunista, que le da pie al discurso ideológico que el régimen sostiene. Entonces, la dimensión internacional no es una dimensión secundaria, sino que al contrario, es muy relevante y es central para entender cómo el régimen discursivamente busca legitimarse, e inclusive en algunos aspectos cómo el régimen funciona, qué decisiones, más allá de lo represivo. Si comenzamos un paneo por algunos de estos puntos, el primer aspecto que es necesario relevar es el fenómeno del exilio. O sea, la dictadura potencia una dinámica de exilio que venía creciendo desde los años 60. Si tomamos algunas estimaciones demográficas, desde por lo menos 1963 hasta el periodo de la dictadura, hay por lo menos 380.000 uruguayos que se van al exterior. Es un número enorme teniendo en cuenta el tamaño de la población del país. Y ahí tenemos claramente lo que todos sabemos, diferentes raíces del exilio. Es decir, por lo menos al comienzo de los 60 uno podría ver un cariz más socioeconómico, fruto de los impactos de la crisis y del estancamiento de la economía y los conflictos sociales, pero a medida que avanzan los 60 y obviamente cuando comienzan los 70, la dimensión política del exilio empieza a volverse cada vez más central. O sea, las dos conviven, pero obviamente la segunda empieza a tener mayor peso sobre la primera. El exilio tiene diferentes fases que no solamente están vinculadas a los motivos, sino a los destinos. Y en ese sentido vale señalar que hay una primera etapa de exilio, por lo menos inmediatamente después del golpe de Estado, que está focalizado en la región. Es decir, muchos uruguayos, ante la opción ante la necesidad, perdón, de optar por un destino para poder refugiarse, ante una dictadura que, como conversábamos en instancias anteriores, en el curso anterior, nadie tenía clara su temporalidad de duración, no era claro si era un fenómeno transitorio o era un régimen que iba a prolongarse en el tiempo. Bueno, muchos uruguayos optan por un destino regional. O sea, toman el camino de Argentina o de Chile, y allí también hay que visualizar que en el caso chileno, desde 1970 está el gobierno Salvador Allende, que también podía, para muchos exiliados con pertenencia política de izquierda, considerarse un refugio seguro. Y también hay que considerar que cuando llega el momento del golpe de Estado, durante 1973, Argentina también está terminando un proceso de transición desde la dictadura de Lanús y está el periodo camporista, muy breve, pero que coinciden temporalmente también con esta imagen de ser un espacio que puede dar un refugio seguro para aquellas personas que tenían que salir de Uruguay ante el golpe de Estado. Claramente, todos sabemos, y lo vamos a mencionar más adelante, porque tiene incidencia en el propio proceso de las denuncias y de la política internacional del régimen, el marco regional cambia. O sea, en septiembre de 1973 Allende es derrocado y Argentina, el periodo camporista es corto, el periodo de Perón tiene un progresivo endurecimiento de la represión, de la dinámica parapolicial, y en 1976 Argentina también va a estar hundido en una dictadura, y eso vuelve a la región mucho más inhóspita y peligrosa. Por lo tanto, se empieza allí a reforzar una segunda etapa donde el exilio se vuelve mucho más amplio. O sea, los uruguayos allí toman caminos de destinos más lejanos de Uruguay, algunos en América Latina, México, Cuba, Venezuela, pero bueno, empiezan a aparecer destinos en Europa, en Asia, en diferentes partes del mundo, muchas veces también unido a las pertenencias político-ideológicas de las personas y los espacios donde se sentían más protegidos. Es claro entonces que en este fenómeno del exilio, el, el, el Plan Cóndor, la dimensión de la coordinación operativa, represiva de las dictaduras, fue un factor que empujó a la ampliación de los destinos geográficos. Por otro lado, el exilio es el que ambienta en buena medida el
el fenómeno de las denuncias acerca de las violaciones a los derechos humanos. Es decir, muchos de los exiliados que se instalan en diferentes partes empiezan a buscar espacios donde poder plantear lo que el régimen dictatorial uruguayo lleva adelante. Esto es en cierta forma natural en exiliados de tinte político, pero aparte en el caso uruguayo se combina con el hecho de que algunas de las personas que se van al exterior son personalidades de alto relieve y encima de fuerte carisma. Estoy pensando para señalar como dos ejemplos entre varios otros, la figura de Michelini y la figura de Ferrer Aldunate. O sea, Michelini en el 74 va a estar en Roma, en el Tribunal Russell, va a ser una denuncia bastante impactante, conmueve hoy leerla, lo que Michelini afirma allí acerca del régimen uruguayo, y Ferreira, vamos a mencionarlo más adelante, porque tiene fuerte impacto en las medidas que toma Estados Unidos respecto a Uruguay, va a estar en el Congreso en Estados Unidos en 1976. Entonces, estas figuras políticas exiliadas también van a reforzar y amparar parte de estos procesos que vamos a ver desde denuncias eh, acerca de las violaciones a los derechos humanos. Esto también lleva a una cuestión que a la distancia puede resultar, por lo menos aparentemente, paradojal. O sea, Uruguay va a ir cobrando relevancia, pese a ser un país pequeño, obviamente, y relativamente desconocido. O sea, dentro del concierto internacional no era un país que tuviera gran relevancia. Sin embargo, bueno, el peso del exilio, las figuras exiliadas, y ahora vamos a ver las campañas que se desarrollan en torno a denunciar el papel de la dictadura, bueno, llevan a ese impacto internacional y que también van a empujar al régimen a ciertas, por lo menos, miradas o discursos o posturas. Si nosotros pensamos en campañas o en denuncias acerca de las violaciones a los derechos humanos en Uruguay, es importante y creo que nos tenemos que centrar en la campaña que hace especialmente Amnistía Internacional durante el año 76 eh, sobre la situación sobre la represión y la dictadura. Allí es muy recomendable un texto breve, lo tengo por acá, de Marisa Ruiz, que se llama La piedra en el zapato, y que reconstruye con mucho detalle el proceso de las denuncias que lleva Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es una organización fundada en 1961 que tenía ya desde los 70 algunos vínculos con la situación uruguaya. Es decir, allí Ruiz reconstruye cómo habían empezado a llegar desde el comienzo de los 70 denuncias que planteaban la situación de tortura, especialmente de detenidos vinculados al MLN. O sea, ya antes de la dictadura, a nivel internacional se conocía, por lo menos de forma más puntual, la existencia de un marco de represivo y un marco de violaciones de los derechos humanos en el caso uruguayo. Este vínculo, aparte, se ve potenciado por la figura de Michelin, que tiene relaciones con Amnistía Internacional, muchas veces a través de una persona que aparece muchas veces en esta historia, que es Luis Popkin, que oficia de cable, de emisario de mensajes que Michelini va señalando, va denunciando, y que nuevamente se nutren de la propia relevancia, del carisma de Michelini, y también del el particular lugar de Michelini. Seguramente todos sabemos que Michelini tenía una hija detenida, o sea, una de sus hijas estaba como detenida por parte del régimen. Entonces, Amnistía Internacional estaba desde antes de la dictadura al tanto y va a ir tomando mayor cantidad de información acerca de lo que está sucediendo en el caso uruguayo. Para el año 74 es interesante que Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas, la CIJ, realizan una misión a Uruguay para revisar cuál es la situación que el régimen se anima a mostrar. Y es interesante que en el informe que hacen de esa visita ya en 1974 se deja claro la multitud de problemas que tenía la situación de derechos humanos. Se menciona, por ejemplo, que que las detenciones, perdón, carecían de órdenes escritas, o sea, las detenciones eran en buena medida arbitrarias. Se plantea de forma ya clara la tortura de prácticamente todos los detenidos y también la falta de garantías que ostentaba la justicia militar. Entonces, en este marco de acumulación de información y de relevancia de algunas figuras, Amnistía Internacional empieza a progresivamente darle más peso al caso uruguayo. Amnistía Internacional elige algunas figuras como para denunciar las violaciones de los derechos humanos a nivel mensual y, por ejemplo, ya en 1975 elige una figura uruguaya, está un exdiputado del Partido Comunista, Eduardo Viera, que es señalado como uno de los presos relevantes en el periodo. Ahora, ¿cuándo se decide poner a Uruguay como país central de la campaña de denuncias de la tortura? Esta decisión se toma
a finales de 1975 y merece una explicación, porque, de vuelta, Uruguay es un país relativamente desconocido y pequeño, al lado de los otros regímenes que ya convivían en el Cono Sur a nivel dictatorial. Por un lado, para explicar por qué Amnistía pone el foco en Uruguay, es relevante mencionar esto de la acumulación de información sobre las violaciones a derechos humanos que tenía. O sea, había una serie de casos documentados ya de forma muy clara. Cuando se toma la decisión de la campaña, había por lo menos ya 22 casos de denuncias de personas muertas en la tortura. Habían algunos casos destacados, en particular Amnistía a ponerle mucho relieve al caso de Álvaro Albi, un militante comunista, que aparte su padre había dirigido una carta a Bordaberry para denunciar la muerte y el asesinato de él. Por otro lado, Amnistía estaba muy interesada en los años 70 en denunciar la práctica de la tortura. Y dada la extensión que tenían en el régimen represivo uruguayo este fenómeno, bueno, calzaba en cierta forma los intereses de la organización internacional. Y por último, es interesante también ver que Amnistía valoró que a diferencia de otros regímenes, la dictadura uruguaya escasamente daba respuestas o- o- o cambiaba prácticas en relación a las denuncias en los pedidos internacionales. Ahí, por ejemplo, se puede comparar con el caso chileno, donde ante la denuncia sobre la prisión o la situación de algunas figuras, Pinochet en algunos casos optaba por liberar a esos detenidos y mandarlos al extranjero, condenarlos los desterraba, pero oficiaba a veces como válvula de escape para salir de la presión internacional. Es cierto, claro, que en el régimen de Pinochet había también un aislamiento internacional muy fuerte por la propia espectacularidad del golpe de Estado. Pero para la óptica de Amnistía, Uruguay configuraba una dictadura que no era, que no daba en general ningún tipo de respuestas ni reaccionaba frente a la presión internacional. Por tanto, a finales del 75, en octubre del 75, se toma la decisión de iniciar la campaña de denuncia. Se empieza a organizar la campaña de denuncia. También ahí tenemos que pensar la sincronía de los hechos. Esto se toma en octubre del 75, en diciembre del 75 empieza la ofensiva fuerte contra el Partido Comunista, y esto aumenta la cantidad de denuncias y de casos que Amnistía va a poder poner en el tapete a nivel internacional para señalar la situación uruguaya, y bueno, claramente va a reforzar lo que es la decisión. Eh, ¿En qué consistía la preparación de la campaña? ¿En qué va a consistir? Bueno, en empezar a buscar las formas de poner de relieve la situación uruguaya, en conseguir apoyos, en buscar firmas de personalidades relevantes, premio Nobel, etcétera, y también en presionar porque una misión internacional pudiera visitar Uruguay. Entonces, en ese sentido, se empiezan a preparar toda la dimensión pública que va a comenzar en febrero del 76. Cuando comienza el 19 de febrero del 76 en Nueva York la campaña de denuncias, bueno, allí empieza una combinación de diferentes formas de manifestarse que toma Amnistía Internacional. Por un lado está una dimensión que podemos llamar pública de la campaña. Esto implica actos, intervenciones en prensa, volanteadas, actos frente a las embajadas, y entre ellos está en este marco está esa foto que seguramente muchos tenemos en la retina del despliegue de un cartel en Notre Dame de Uruguay alto a la tortura. O sea, esto es parte de la dimensión pública de la campaña de Amnistía Internacional. Por otro lado, también se combina una campaña que es más de tono silencioso, que es el envío de cartas a figuras del régimen, a empresas internacionales que tienen vínculos en Uruguay, o sea, de presión a nivel más individual, que buscaran también denunciar y buscar algún tipo de respuesta por parte de febrero a junio. El tono de las denuncias va creciendo y la recolección de firmas es bastante impactante. Tengas en cuenta que cuando termine la campaña en junio del 76 van a entregarse 300.000 firmas al embajador uruguayo en Estados Unidos, a Jean Bruno, y eso implica un respaldo muy fuerte. Y uno de los momentos también espectaculares de la campaña fue la publicación de una carta de un militar uruguayo arrepentido que denunciaba la tortura y que aparte enviaba algo que Amnistía considera muy difícil de conseguir, que eran fotografías. Enviaba 2 fotografías de detenidos bajo tormento,
y esto también le daba mayor impacto en el sentido visual, en el sentido hasta de la credibilidad de las denuncias a nivel internacional. Entonces, Amnistía tiene allí como mucho éxito en la campaña, y si bien yo lo voy a retomar en unos minutos, ahora voy a hacer quiero meterme un poco en la política interna, la política internacional del régimen, en cómo se responde a esto. Es muy difícil, es imposible desligar las decisiones que se van a tomar, por ejemplo, a nivel estadounidense con la enmienda Koch, con el impacto internacional que tiene estas denuncias acerca de la situación uruguaya, ¿no? O sea, uno puede vincular claramente esto con esto que va a decir Koch, la Suiza de América se convirtió en el pozo negro del continente. O sea, hay allí una cuestión de poner a Uruguay en el centro del debate. Antes de zambullirme de lleno en tratar de ver cómo el régimen reacciona a esto y cuáles son la política exterior de la dictadura, me parece que también cabe señalar que hay otras campañas, hay más acciones, hay más discusiones en otros organismos. Uno puede encontrar acciones en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en el Comité de Derechos Humanos, y también en la OIT y en UNESCO. O sea, hay otros espacios donde también exiliados, organizaciones, presentaron el caso uruguayo, presentaron casos individuales, el caso del país, y también donde van a chocar con el régimen, con los embajadores del régimen. El mismo Jean Bruno es uno de los sectores importantes en eso de la defensa diplomática del Uruguay, pero allí también se destaca un matiz. Amnistía Internacional tomó el caso, lo puso en el centro del debate, impulsó, discutió, choca en muchas ocasiones con el Departamento de Estado. La acción dentro de la ONU implica otro tipo de espacio institucional. O sea, la ONU en los 70 está asignada, en los 70, perdón, me corrijo, la ONU siempre está asignada, pero más en los 70 por las tensiones y las discusiones entre las potencias, y las decisiones, la- las posturas que toma la ONU en ese sentido también estaban muy influidas por la lógica de Guerra Fría en torno a quiénes denuncian y quiénes defienden cada caso. Entonces, el impacto que se podía lograr en los espacios de ONU era, podríamos decir, distinto al que logra Amnistía Internacional por el perfil de la organización y por el alcance público que tiene. El último detalle que me gustaría señalar, por lo menos del impacto de las denuncias, es lo que aporta Vania Marcarián en ese libro bastante espectacular que se llama Idos y recién llegados. Las denuncias, la campaña contra las violaciones a los derechos humanos del régimen dictatorial tiene no solamente reacciones o menos impactos en el prestigio internacional de la dictadura uruguaya, sino que también tiene eh, efectos en aquellos militantes que participan, que acompañan, que se suman a esa denuncia. Allí Baña ha analizado cómo, en cierta forma, la experiencia de los exiliados o cómo leen su propia experiencia, en el caso de muchos exiliados, empieza a moverse en buena medida porque muchos exiliados salen del Uruguay, llegan a su destino, podemos llamar con una memoria más cercana al perfil de la revolución, con una memoria del revolucionario, de la experiencia política que podía o no, pero que consideraba inclusive la acción de la violencia, y bueno, esta propia postura, este propio posicionamiento no era tan sencillo de vincular o de compatibilizar con la tónica de los derechos humanos. O sea, la tónica y la postura de denunciar la violencia de los derechos humanos traía allí un posicionamiento distinto, y Bañas ha destacado, y creo que es un aporte relevante como para también entender los efectos de este proceso, cómo hay una resignificación del lugar, del espacio de la víctima, y hay una valorización de la noción de derechos humanos. O sea, en cierta forma, las denuncias llevan a revalorizar el mismo principio, y eso lleva a resignificar las experiencias vividas. Eh, Baña lo dice muy claro, hay una cuestión allí, por ejemplo, de repensar el valor de los marcos legales y de los derechos. Lo que antes podía ser entendido como una simple formalidad, bueno, a partir de sumarse o de incorporarse o de apropiarse de estas propias campañas de denuncia, el perfil que tiene el marco de derechos, el Estado de Derecho, empieza a tomar otro peso. Y también en esto de cómo los exiliados empiezan a incorporar y a
adaptarse o a reperfilarse frente a las campañas de denuncias y a la oposición internacional al régimen, es interesante también ver que muchas veces en el exilio hay una mirada que lleva a bajar el tono de las diferencias políticas, ¿no? O sea, exiliados de diferentes tiendas partidarias se pueden sumar en experiencias con tal de poder robustecer la lucha contra el régimen. Uno lo puede ver en algunas de las conversaciones puntuales que pueden llevar Michelini y Ferreira en el exilio en Buenos Aires, pero el ejemplo más claro, que seguramente Carlos lo va a hablar en la segunda parte, así que no quiero robarle palabras, pero aparece en la convergencia democrática, la formación de la convergencia democrática en 1980, donde está actores que vienen del ferreirismo, o sea, del núcleo de Wilson Ferreira, el Partido Comunista, Partido Socialista, actores que vienen del Frente Amplio, bueno, que todos puedan, aunque sea de forma efímera, converger en un espacio, habla de cómo la experiencia del exilio, de la denuncia, de la oposición internacional al régimen, por momentos cambia lo central de la identidad, aunque sea Un de forma efímera. detalle, Matías, ya Sí, que me claro. mencionaste, voy a aprovechar este. No, dos cosas. Una que lo que tú decías de que se limaban un poco las diferencias políticas para tratar de llevar adelante la campaña de denuncia, es muy poco frecuente en los exilios eso, ¿no? Es rarísimo. Es decir, el Uruguay era un país que era país de asilo y era muy frecuente, por ejemplo, se producía, yo qué sé, el derrocamiento, uno que vino muchísimas veces, José María Velasco Ibarra, el presidente de Ecuador, que lo derrocaron como 5 veces y siempre venía a refugiarse a Montevideo. Y bueno, se hacía un acto de solidaridad con el Ecuador y entonces hablaban los refugiados y resulta que normalmente el que hablaba último era el presidente derrocado y el presidente derrocado le echaba las culpas a todos los que habían hablado antes por las razones del derrocamiento. Es decir, no había mucha solidaridad. Y en ese sentido el exilio uruguayo tuvo buen cuidado y en eso funcionó muy bien de olvidarse de lo que tenían en contra y señalar lo que tenían a favor. Ferreira Aldunate en el Congreso de Estados Unidos habla muy bien de Michelini y hasta habla bien de Erro, que es todo un esfuerzo. Mientras que por otro lado, los que no estaban de acuerdo con esto se apartaron. Y entonces no participaban tampoco criticando a los que sí participaban. Es decir, se encerraron un poco en lo que llamaban, por ejemplo, los campamentos en Suecia, que eran grupos muy relativamente pequeños de gente muy radical, que consideraba que esto era colaborar con la burguesía, que por ejemplo empezaron a publicar un periódico que se llamaba 14 de abril, decían que le ponían esa fecha porque el 14 de abril era el fecha del comienzo, del auténtico comienzo de la Revolución Socialista en Uruguay. Digamos, es real, no lo estoy inventando. Entonces, digamos, esos grupos no salieron a pelear el espacio público, sino que más bien se retrajeron y quedaron negociando aparte su situación. Y bueno, de ahí deriva un poco lo que mencionaba Matías de la convergencia. Es cierto, la convergencia duró hasta mayo del 84, más o menos. Es decir, cuando empezó el desexilio se terminó la convergencia. Pero el hecho de que haya existido la convergencia es enormemente importante. Después vamos a ver por qué, digamos, porque aún siendo una organización que no se prevé como permanente, más bien al contrario, tratan de dejar en claro que acá en el Uruguay las cosas van a volver a ser como antes, que no están, digamos, tratando de pescarle los adherentes a los otros sectores políticos, pero el hecho de que haya funcionado en el exterior marcó un momento importante de toda esta lucha contra la dictadura. Bien, gracias, Carlos. Yo no sabía lo del periódico 14 de abril, así que es como muy ilustrativo. Eh, bien, pasando como un segundo bloque de esta participación mía, creo que no vale la pena, no corresponde meternos en la cuestión de la política internacional del régimen, ¿no? De la política exterior del régimen, en buena medida aprovechando el trabajo que también Vania Marcarian hizo en el libro que ya hemos prácticamente expoliado durante este curso, que es La dictadura cívico-militar, el libro del 2009, que entre los coautores está Carlos. Allí Vania hace como un trabajo bastante importante, aprovechando entre otras cosas la documentación del ministerio para aproximarse a cómo piensa el régimen su política exterior. Hay 4 o 5 puntos que creo que son necesarios mencionar. El primero es la relevancia que para los militares tiene la política exterior. Y esto está presente desde los comunicados de febrero, donde ya aparece la cuestión de reestructurar, de repensar el servicio exterior, el servicio diplomático.
Y esto cuando el régimen se instala y se va construyendo como ese andamiaje institucional, que obviamente tiene variaciones, aparece en torno, por ejemplo, al papel que va a tener el COSENA en la construcción de la política exterior y después en la propia normativa que construye el Ministerio de Relaciones Exteriores, el papel que tienen los militares. Y a esto se suma dos detalles más. Por un lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de la dictadura va a tener que, en cierta forma, rendir cuentas ante el Servicio de Información de Defensa y el Estado Mayor Conjunto. O sea, la propia política internacional está bajo, por lo menos, la visión militar, y obviamente estos dos organismos están unidos a la Junta de Comandantes. Y por otro lado, algo que pasa en otros ministerios, pero que cabe destacarlo, la Dirección General de Secretaría y la Jefatura de la Oficina de Seguridad son cargos que están ocupados por los militares. Y a eso hay que sumarle un detalle que también muchos seguramente le hemos prestado atención. La dictadura va a promover muchos casos de embajadores militares. O sea, es como un destino bastante común de jerarcas relevantes de las Fuerzas Armadas que cuando pasan a retiro van a ser designados en embajadas. Está el caso de Pérez Caldas, que era el jefe de la aviación en el momento del golpe de Estado en Estados Unidos, de Badora, que es traído para suplantar a Chiapi Poses, embajador en Paraguay, y González Ibargoyen en Perú. O sea, son excomandantes que cuando terminan su periodo van al cargo en el exterior. Entonces, en ese sentido, hay una primera cuestión que es esto de la relevancia que le dan las Fuerzas Armadas a relaciones exteriores. Si uno se aproxima a la acción del Ministerio de Relaciones Exteriores, podemos decir que hay una primera faceta que es solamente para mencionar porque la hemos revisado anteriormente, que es el papel o la colaboración que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores en la política represiva. O sea, si bien uno podría decir que es su principal faceta, no es independiente la Cancillería en algunos episodios de la represión. Es muy claro la cuestión de la suspensión de los pasaportes de Ferreira Aldunate, de Michelini y de Gutiérrez Ruiz en el año 75, que, bueno, en particular les impide la salida del país, que, bueno, está unida a su destino, especialmente en el caso de Salman Michelini y Gutiérrez Ruiz. Después el otro caso que es bastante impactante es la colaboración, la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de la discusión en el caso de Elena Quinteros. Como todos recordarán, Elena Quinteros es secuestrada dentro de la embajada en 1976, y esto desata un conflicto diplomático de importantes dimensiones, y bueno, allí en documentación que se ha podido rescatar es que se visualiza que el COSENA es asesorado por el Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de la conveniencia o no, los efectos positivos y negativos de entregar a Elena Quinteros a Venezuela. Entonces, en ese sentido, hay como un papel que podemos decir que está vinculado a la órbita represiva, que se le podría sumar después un enorme volumen de vigilancia a figuras en el extranjero que lleva adelante el ministerio. Pero después está la propia política exterior en el sentido de la respuesta que el régimen va a dar a las denuncias por los derechos humanos. En este sentido, hay dos figuras claves, una más relevante que otra. La figura central es la de Juan Carlos Blanco, canciller desde 1971, o sea, desde el final del gobierno de Pacheco, y que va a estar en su cargo hasta diciembre de 76, o sea, sobrevive a Bordaberry. Es uno de los civiles importantes del régimen y es una figura relevante para entender cómo Uruguay se para en el mundo. El otro ministro de Relaciones Exteriores también relevante es Alejandro Rovira, que además de haber sido uno de los redactores de las Fuerzas Armadas del Pueblo Oriental, o sea, una figura de confianza de los mandos militares, va a ser encargado de responder en parte de esas denuncias, especialmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Blanco, si uno se aproxima a los posicionamientos que va a sostener, lo que hay es una adaptación de los marcos ideológicos de la doctrina nacional. Es decir, Uruguay va a sostener continuamente ante las denuncias de que era un país pequeño, pacífico, que fue agredido por el marxismo internacional. Y que ante esa agresión que había sufrido el país, no había quedado otra opción que defenderse. Ahora, es también interesante que la Cancillería va a jugar con esta lectura acerca bueno, de la agresión y de la necesidad de defensa de la nación uruguaya, en esta mirada más típicamente anticomunista,
con también el argumento acerca de una especie de doble rasero de las denuncias. El régimen va a muchas veces insistir en que las denuncias abarcan algunos casos, y no los casos que hay vinculados a la órbita comunista, y también va a señalar de que las denuncias debilitan al régimen uruguayo, lo que indirectamente beneficia a ese enemigo comunista a nivel internacional. Entonces, allí hay en la Cancillería un posicionamiento que es de defensa del régimen desde el propio marco ideológico, de la propia cosmovisión que tiene la dictadura. Ahora creo que vale la pena, ahí se me salió de vuelta, ir a la enmienda Cocho. Creo que la enmienda Cocho es conocida por todos, pero tiene algunos puntos que son necesarios revisar. En primer lugar, si pensamos en la relación de Estados Unidos con Uruguay, nosotros, si pensamos inclusive con la cuestión del curso anterior y es claro que la relación de Estados Unidos con Uruguay, con el proceso político uruguayo, no se puede plantear de manera lineal. Es decir, por un lado tenemos la cuestión de la asistencia estadounidense al entrenamiento de oficiales militares y después a la policía uruguaya, que es una dimensión de colaboración que tiene impacto obviamente en los cambios de mentalidad, de acciones, de patrón de entrenamiento de las fuerzas de seguridad y militares uruguayas. Pero por otro, es también claro que, no, que los gobiernos estadounidenses van cambiando de perspectiva acerca de qué rol debe tener Uruguay. Si uno piensa en los 60, con la administración demócrata, hay muchos ejemplos que muestran que Estados Unidos defiende, sostiene, apoya que Uruguay mantenga su lugar constitucional. Esto cambia con la administración Nixon. O sea, a partir del 69, la administración republicana y el gobierno de Richard Nixon ampara la necesidad de gobiernos que puedan enfrentar en su visión a la amenaza comunista y esto va a implicar, por un lado, el respaldo a gobiernos conservadores y también la protección a gobiernos dictatoriales, en el entendido que eran la mejor manera de frenar la amenaza soviética y cubana en el marco de la Guerra Fría en la región. A esto hay que sumarle que en la mirada estadounidense tiene un fuerte efecto catalizador la experiencia Allende. Entonces, la experiencia de Chile refuerza la búsqueda de fortalecer gobiernos que pudieran enfrentar ese tipo de acción. Entonces, nosotros para los 70 tenemos ya unos Estados Unidos que están más afines y que respaldan y que apoyan y que protegen gobiernos dictatoriales. Ahora, para 1976, la propia posición de Estados Unidos está empezando, por lo menos, a sufrir temblores. Aquí hay un montón de factores que por lo menos hay que mencionar. Tenemos por un lado que el propio Nixon había dejado el gobierno, ¿no? Y hay un recambio, más allá que los republicanos siguen en el gobierno, había sido sustituido por Gerald Ford después del escándalo de Watergate. Por otro, está los propios debates internos a partir del fracaso en Vietnam de los estadounidenses. O sea, las discusiones internas acerca del rol de Estados Unidos en el mundo y la propia movilización de los congresistas estadounidenses acerca de la necesidad de empezar a vigilar con mayor cautela lo que el gobierno hace a nivel internacional para que no se repitieran episodios como los de la península de Indochina. Y después parece ser bastante claro que hay un efecto muy fuerte de despertar alarmas de la faceta más internacional de la Operación Cóndor, lo que a nivel operativo se llama la fase 3, que es los atentados en el exterior que planifica Cóndor. Y cuando se dan, en ese sentido, empiezan a haber operaciones a nivel exterior, ya en la región y después a nivel más en el hemisferio norte, hay más preocupación por parte de la administración estadounidense. Entonces, en ese caso, en ese marco, empieza a darse la discusión en un comité del Congreso acerca de la enmienda Koch, que lo que busca básicamente es aprovechar cierta normativa que el Partido Demócrata había incorporado acerca del respeto a los derechos humanos en programas de asistencia externa en Estados Unidos, básicamente dos programas, bueno, aprovechar esa normativa para poder sancionar a Uruguay. Y lo que Edward Koch, un legislador demócrata, propone es promover la suspensión de la ayuda militar por un año. Ahí viene esta frase que yo mencionaba hace unos minutos de que la Suiza de América se había convertido en el pozo negro del continente y la denuncia acerca de la colaboración de Estados Unidos en ello. Koch va a llegar a decir, bueno, Estados Unidos tiene las manos manchadas de sangre acerca de lo que está sucediendo en Uruguay. La propuesta de Koch recibe varios apoyos a la interna del Congreso y también vinculado a lo que sucede en el exterior.
O sea, para que una enmienda salga debe tener respaldo de las dos cámaras estadounidenses, entonces Koch va a trabajar a nivel de la Cámara de Representantes y va a tener la colaboración del senador Edward Kennedy en el Senado. Y aquí también cobra peso lo sucedido con Michelini. O sea, Kennedy tenía un contacto bastante fluido con Michelini, inclusive patrocinaba la venida de él a Estados Unidos. Y por si fuera poco, en la discusión sobre esta enmienda, sobre el proyecto de suspender la asistencia militar a Uruguay, llega a participar Wilson Ferreira. Ferreira había salido de Buenos Aires después de los asesinatos de mayo, había ido hacia Europa y de allí se traslada a Estados Unidos y participa el 17 de junio del 76. La participación de Ferreira, más allá del contenido y del propio carisma del líder blanco, tiene también el impacto de su propio perfil. O sea, es un líder que no cuadra fácilmente, o en realidad no cuadra, dentro de lo que el régimen uruguayo denunciaba como sus enemigos. O sea, toda la propaganda acerca de la agresión comunista chocaba con la figura de Ferreira, que era un líder que muchos dirigentes estadounidenses podían ver como muy parecido a sí mismo. Y eso también facilita la cuestión de buscar estos apoyos. Por tanto, en septiembre, el Congreso estadounidense va a aprobar la suspensión por un año de la asistencia militar al régimen uruguayo. Esto tiene un impacto fuerte. Por un lado, hay un espaldarazo propio a la oposición uruguaya, a los exiliados, a la comunidad de opositores a nivel internacional, respecto a la obtención de un resultado concreto y a un cambio de mirada desde Estados Unidos hacia la situación uruguaya. Hay también impactos en el régimen de diferentes tipos. Hay unas palabras un poco fuera de lugar de Aparicio Méndez, que va a decir en una entrevista que después es negada por las Fuerzas Armadas en la mañana, que el Partido Demócrata y Kennedy eran socios de la sedición. Bueno, esto después va a decirse que bueno, no fue tan así, y Méndez no va a volver a dar declaraciones de manera libre a partir de este episodio, pero el gobierno toma nota de esta situación en el sentido de que hay inclusive informes militares donde se visualiza que la estrategia internacional está fallando o está haciendo agua en el sentido de que la imagen de Uruguay ha quedado asociada eh, a las denuncias. Inclusive, desde el marco militar empieza como a responderse más en clave de que, bueno, Estados Unidos está tomando esta postura porque tiene información insuficiente. Y no se busca una crítica tan directa, por lo menos en primer momento. Inclusive Carlos mencionaba la vez pasada algo que me voy a atrever a reiterar, pero bastante impactante. Hay desde el marco de la operativa represiva, una propuesta de intentar asesinar a Cocho, que la escucha el jefe de estación de la CIA en Uruguay, la informa a Estados Unidos, y en Estados Unidos la toman en serio. El jefe de la CIA, que en ese momento era George Bush padre, se reúne con Koch, le informa que existe la amenaza y Estados Unidos le va a terminar negando la entrada a dos oficiales uruguayos, a Pons, coronel, y al mayor Gabazo, que iban a ser designados para la Junta Interamericana de Defensa. O sea, hay hasta esta cuestión de la amenaza que Estados Unidos toma en serio, también porque en septiembre del 76 habían volado por los aires los chilenos a un opositor a Pinochet, a Orlando Letelier, allí. Pero es claro que el régimen toma, toma nota, o por lo menos se da cuenta de la situación, y esto tiene algunas respuestas. Por un lado, se va a crear en el 78 una oficina central de información sobre personas, para que en cierta forma esa oficina, que va a tener gerencia militar, peso militar, es la que responda ante las denuncias por los derechos humanos, y también hay otro tipo de respuestas que son como de tipo más truculento. Hay que vincular esta cuestión de la denuncia y el fracaso de la política internacional del régimen acerca de que Uruguay era víctima de una agresión, por ejemplo, con episodios como el del chalet Susi, o sea, detenidos que son traídos a Uruguay de forma ilegal y que se arma una pantomima, una ficción acerca de que están preparando un atentado en un chalet en la Costa de Oro y allí son arrestados por las Fuerzas Armadas en un heroico operativo. Este episodio lo que tiene una cuestión también, lo trabaja muy bien Virginia Martínez en el tomo 2 del libro de las derechas, tiene también una intención de probar a nivel internacional, de escenificar la agresión que sufría el Uruguay. Y la situación va a seguir empeorando porque en noviembre del 76 va a ganar Carter.
Y el triunfo de Carter a nivel de las elecciones en Estados Unidos implica que los republicanos van a salir del gobierno, el Partido Demócrata llega al poder y Carter en particular tiene una prédica bastante particular para el momento de la Guerra Fría, que es esto de la revalorización de los derechos humanos como una bandera con la cual competir con la Unión Soviética, acerca de que Estados Unidos debía rivalizar en el respeto a los derechos humanos, lo cual va a dejar en un lugar bastante incómodo a los regímenes dictatoriales. Supongo que en la segunda hora Carlos va a hablar un poco de la emergencia del plan político de transición del 77, que es imposible de separar de la llegada de Carter y el impacto que esto tiene. Para terminar, porque está casi en hora y querría no pasarme, voy a decir dos cosas más y quiero mostrar una imagen. Hoy traje una imagen, Carlos, así que me vine ya hasta preparado no con una presentación que sería demasiado, pero sí quiero compartir dos diapositivas, dos caricaturas, porque creo que también hablan de esa dimensión que veníamos hablando la vez anterior. Para cerrar esta primera parte, creo que también es conveniente darle centralidad a cómo la esfera pública restringida, esto que hablábamos del aparato de medios que son privados, que no son estatales, pero que actúan en el marco de la dictadura, algunas veces apoyando, en realidad, perdón, me corrijo, la mayor parte de las veces apoyando y algunas veces teniendo pequeñas discusiones con el régimen, bueno, también van a adoptar o van a incorporar este discurso, porque en parte comparten esas ideas y también por lealtad al régimen, y van a sumar denuncias acerca de la agresión internacional que está cometiendo el comunismo y la situación aislada de Uruguay, de la amenaza que sufre Uruguay. En ese sentido, en un texto que coordinó Madera Bloquetas hace unos años, la historia visual del anticomunismo, relevamos caricaturas. Y allí, para el periodo de los 70, lo que encontramos un poco bravo, un poco en serio, no lo pusimos en el título porque se hubiera quedado muy poco serio, encontramos la tierra de osos, o sea, cómo la centralidad de la presencia de los osos en las caricaturas acerca de la amenaza comunista, o sea, cómo se presentan diferentes formatos, tipos, perfiles, osos amigables, osos agresivos, osos terroríficos, osos engañosos, que buscan en cierta forma reiterar esto de que el mundo está siendo víctima de un enemigo implacable y que Uruguay está siendo víctima de ese enemigo. Eh, Esto, obviamente, en el capítulo que recomendamos, hay caricaturas que muestran el avance del oso en diferentes partes del mundo, en Asia, en África, etcétera, pero el que me gustaría destacar en este momento es que son aquellos que buscan cuestionar el, 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 la propia campaña de derechos humanos y voy a compartir aquí, quiero cerrar con esas dos imágenes, a ver si encuentro el compartir, porque esto de ponerse a compartir en el momento es complejo, pero creo que sí. No sé si se ve. Eh, Aparece por un lado, ¿se ve? Sí, ¿Sí? perfecto, Aparece por un lado en El País en junio del perfecto. 76, acá es Mariño, es un caricaturista que escribe, o sea, dibuja muchísimo en El País, es una figura que aparte nos permite seguir hasta los estilos de representación. Aparece el oso aplaudiendo a Wilson Ferreira Aldunate. Y esto, por un lado, la cuestión de las denuncias como acciones que benefician al comunismo internacional, el oso que le dice bien, pibe bien, y el juego con la palabra amnistía internacional que está en el título, no sé si se visualiza, amnesia internacional, respecto a cómo las denuncias en realidad lo que hacían eran destacar unas situaciones, pero no las otras, las de la Unión Soviética, una cuestión, me parecería, sin decirlo, esta cuestión de la crítica a la posible hemiplegia de las denuncias sobre derechos humanos, y las otras que aparecen es la visualización de Carter, esto ya en el 77, ¿no? Y Carter como una figura débil, Carter como una figura que pone en peligro, que está pensando allí en que colabora demasiado con osos que están barbados, al estilo cubano, o Carter como una persona que ni siquiera se da cuenta de que el oso tiene una marca en el ovillo. Se le dice a su mujer respecto a que el oso es que parece amigable, en la pata tiene la hoz y el martillo. Entonces, también la propaganda que está en el país o en la mañana alimentan ese imaginario de Uruguay siendo víctima de una agresión internacional y de denuncias que lo que hacen es colaborar con esa agresión internacional desde el comunismo. Son y 23, así que creo que terminé más o menos en hora. No sé si Carlos, ¿querés agregar algo? Solo una cosa, que Mariño era espantoso como el caricaturista. Realmente Ferreira Aldunate se ve que lo copió de una foto, pero no le salió ni parecido. Y Jimmy Carter, no sé, parece un boxeador sudafricano, cualquier cosa, pues. En fin, pero era simplemente un comentario.
No sé si hay alguna pregunta o comentario, si no, Un, hacemos el co- corte. Dale, un Carla. comentario solo. Que los osos con los que sueña Jimmy Carter tienen barba como Fidel, ¿no? Son osos que tienen el rostro o el aspecto de Fidel Castro. Ahí también está bueno, ¿no? Porque como que cubre varios aspectos, digamos. Hay una, cuando hicimos ese proyecto, ese trabajo, teníamos como una carpeta que eran los osos, que son centenares de caricaturas en muy disímiles posturas, los osos y personificaciones, pero que también la continuidad también habituaba al espectador a esto de la omnipresencia del enemigo. Sí, sí, es muy impactante. Y después los osos amigables, como este que está mirando a Carter, que más allá del feo dibujo, como dice Carlos, de Carter, pero que Carter no se da cuenta de que la marca que tiene también es un oso que es mucho más simpático. Hay otros osos que son aterradores. Entonces, en ese sentido es interesante, también pensando en lo que sale del discurso diplomático del régimen y que llega a la cotidianidad de la ciudadanía a través de algo que podría ser a primera vista bastante indefenso como una caricatura. Si les parece, cortamos 10 minutos y arrancamos en 35. Nos vemos en Perfecto. unos minutos. Ok. Ya volvemos.
Bueno, ¿qué les parece? ¿Seguimos? Bueno, arrancamos. Voy a retomar un poco de donde dejó Matías y retomando algunas de las cosas que mencionó Matías. Hay que señalar, digamos, un poco como dato casi anecdótico, que la dictadura tuvo mala suerte también en política internacional, porque ligó un mal momento. Es decir, si uno mira la sensibilidad que había para los derechos humanos en la década del 70, no se había dado antes y no se produjo después. Cuando uno mira hoy todas las reacciones que provocan los emigrados políticos en Europa que vienen huyendo de situaciones espantosas y la insensibilidad que muestran hoy en día, bueno, en los años 70 era muy distinto. Eso despertaba mucha solidaridad y mucho respaldo. Las historias de los exiliados casi siempre cuentan bueno, que en el país de acogida siempre encontraron grupos solidarios que les permitió agitar la situación del Uruguay. Recuerdo que Luisa Cuesta contaba que ella viajó de Buenos Aires bueno, que estaba en Buenos Aires y el comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados le dijo, váyase porque yo no le puedo garantizar nada aquí. Entonces se tomó un avión y se fue para Holanda. En Holanda la recibió gente que estaba allá, uruguayos que estaban exiliados, que la llevaron a una movilización donde encontró a una holandesa, una joven holandesa que tenía un retrato de su hijo reclamando por los desaparecidos en Uruguay. No, es decir, una situación que hoy en día uno ni se imagina. Hay también otras situaciones un poco al margen de esta, pero que en cierta medida también colaboraron. Por ejemplo, Eddie Kaufman era director de Amnistía Internacional y fue uno de los tipos que promovió, bueno, que el caso uruguayo se pusiera como un caso para que Amnistía lo promoviera durante el año 76. Eddie Kaufman es un emigrado judío que vivió muchos años en Buenos Aires y para él venir a Montevideo era como venir al paraíso terrenal, era decir, al lugar donde había democracia, donde había libertad, donde los judíos podían moverse libremente, donde no había grupos de extrema derecha. Entonces, ver a Uruguay en la circunstancia de dictadura, a Eddie Kaufman le provocaba un dolor enorme. Entonces, digamos, él mismo empujaba la situación para que Amnistía la pudiera promover. Y además, digamos, y ahora ya entro ya en mi tema, cuando asume Carter en 1977 y empieza, bueno, a armar su política de derechos humanos, su política internacional, designa como asesora en derechos humanos a Patricia Derian. Y Patricia Derian era una becaria norteamericana de estos estudiantes de intercambio que estaba en Buenos Aires y se había establecido un vínculo muy fuerte con Michelini, al cual justamente ella estableció un poco el lazo para que Michelini pudiera viajar a Estados Unidos para conseguirle un pasaporte, que al final Michelini no lo aceptó porque eso le significaba, ya lo sabía, que le iban a torturar duramente a Elisa, la hija que estaba presa. Y después, digamos, llevó a Ferreira Aldunate, que también Michelini la había vinculado con Ferreira Aldunate, fue la que hizo que Ferreira Aldunate fuera a declarar, arregló que Ferreira Aldunate fuera a declarar a Estados Unidos allá. Y después, cuando Carter es el presidente, Patricia Derian va a ser la asesora en derechos humanos. O sea que en realidad la dictadura podía ver el paisaje como lleno de enemigos, ¿no? Estaba una situación muy complicada. Ahora, la llegada de Jimmy Carter a la presidencia puso muy en alerta a la dictadura uruguaya. Quedó muy claro que, bueno, por ejemplo, Carter gana las elecciones en noviembre y a Juan Carlos Blanco lo cambian en diciembre, es decir, en 1976. Era evidente que no podía haber una política de internacional uruguaya que fuera absolutamente contra la política que hacía Estados Unidos. Aunque la política que hacía Estados Unidos fuera insoportable, el Uruguay tenía en cierta forma que adaptarse a eso. Por eso entró allí Alejandro Rovira, que es un personaje importante, aparece varias veces. Matías me lo mencionaba como uno de los redactores de las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental y tiene otras participaciones. Es de esos civiles que aparecen muchas veces durante la dictadura, ¿no? Fue uno de los civiles importantes, como fue Enrique Viana Reyes, como fue García Capurro, como fue
bueno, no vamos a ir. El mismo embajador Jean Bruno, que era una figura muy importante. Ahora, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Carter, pasa varios meses antes de encarar la situación de América Latina, ¿no? En realidad, entre las prioridades de Jimmy Carter no estaba América Latina, no podemos sentirnos postergados por eso. Pero a mediados del año 76 designó un encargado de negocios, de asesor para asuntos latinoamericanos, y designó a un veterano embajador que era Terence Todman. Y Terence Todman era, digamos, una figura incómoda para los gobiernos de América Latina, no porque fuera un guerrero de los derechos humanos, ¿no? Más bien las organizaciones de derechos humanos lo criticaban a Todman porque lo veían como un blando, un tibio. Todman era un diplomático de carrera. Entonces, Todman se conformaba, digamos, no intervenía para cambiar las situaciones, sino que se conformaba con que el gobierno le pusiera plazo mencionara su fecha de vencimiento. Entonces anunció, cuando lo designan allí por junio del 77, perdón, anuncia, bueno, que va a venir a visitar Chile, Argentina y Uruguay, y que espera que los regímenes de esos países le anuncien el plan de retorno a la vigencia de la Constitución. Allí, digamos, eso generó bastante movimiento. El rápido, como siempre, Pinochet inmediatamente, a principios de julio del 77, ya anunció un plan de reinstitucionalización que pasaba por una reforma constitucional, unas elecciones a continuación con el nuevo marco constitucional, etcétera, etcétera. Y bueno, digamos, en el Uruguay la Junta de Oficiales Generales decide hacer un plan similar. La idea es, bueno, elecciones con candidato único en 1981, elecciones con 2 candidatos en 1986, y elecciones con más de 2 candidatos en 1991, pero nunca podrían participar partidos marxistas ni partidos internacionales. Es decir, que en 1977 la dictadura veía 15 años para adelante de prolongación de la dictadura tal como estaba, sin mayores cambios. Entonces, ese es el plan que se adopta a principios de agosto del 77. Allí llega Todman a Montevideo, se entrevista con Carlos Julio Pereira, por ejemplo, cosa que los pone furiosos al gobierno. Incluso Todman hace una especie de recepción y los comandantes no van, un poco como mostrando su desagrado porque se había reunido con dirigentes de la oposición. Allí en una conferencia de prensa, la conferencia de prensa es surrealista, pero se las ahorro. Y de ahí se anuncia este plan político, pero tiene un problema. No sé si notaron, no les voy a poner nota ni les voy a dar la palabra, pero no sé si notaron que en el plan político falta una parte. Se las voy a decir, antes de que todos me lo digan, a la vez se los voy a decir. Y es que si uno quiere hacer elecciones con candidato único en 1981, primero tiene que modificar la Constitución, cosa de lo cual se habían olvidado. Incluso digamos, Enrique Tarigo, que tenía una columna en el diario El Día, una columna de los domingos, cuando se hace este anuncio, titula su columna de ese domingo, faltan 1000 y no sé cuántos días. Ya estaba contando los días Tarigo. Y cuando uno mira el recuento, la cuenta es hasta el 1 de noviembre del 81, no es hasta el 30 de noviembre del 80. Es decir, no estaba previsto. Recién el general retirado, no, estaba en actividad en ese momento, Linares Brum, que era ministro del Interior, viaja a Maldonado porque le va a dar posesión del mando de jefe de policía de Maldonado a un coronel de ahí, que después fue comandante en jefe incluso. Y entonces allí Linares Brum dice, bueno, va a haber un plebiscito constitucional en 1980. Y entonces allí es donde aparece en el horizonte el anuncio de que va a haber un plebiscito constitucional en algún momento. Pero a continuación, ya lo dice inmediatamente Linares, ahora es momento de trabajar, no es momento de hablar de política. Así que cállense la boca y sigan laburando. Pero en concreto, digamos,
como dicen en campaña, no hay tiento que no se corte, ni deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. En ese sentido, digamos, el tiempo empezó a pasar y bueno, en 1980 llegó el momento de empezar a pensar en la reforma constitucional, en ese plebiscito constitucional. Y hay que reconocer, digamos, que, en primer lugar, había muchas internas entre los militares, ¿no? Había problemas internos. Siempre hay. No, los militares solo hacia afuera son un colectivo homogéneo. Y allí había gente que, bueno, consideraba que no era necesario el tema de hacer una reforma constitucional, que todo esto había sido una obligación de que les impuso el gobierno norteamericano. Ahí les sale el nacionalismo casi siempre cuando el gobierno extranjero les hace hacer algo que no les gusta, entonces ahí hay interferencia externa, y que más bien preferían seguir así como estaban. Entonces, la idea de hacer una reforma constitucional, bueno, no le gustaba mucho. Otro que estaba también en una posición parecida era Aparicio Méndez. Los militares esperaban mucho de Aparicio Méndez, porque claro, era profesor de Derecho, a la Facultad de Derecho, era un tipo que les podía dar indicaciones para hacer. Aparicio Méndez, más bien, la idea de Aparicio Méndez era: no me embromen con esto, déjense embromar con la Constitución. Entonces, no les ayudó para nada. Ahí por principios del año empiezan a aparecer avisos avisos misteriosos en la prensa. Los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo. Por ejemplo, esa frase aparece mucho. Es interesante porque la primera vez que yo, o mejor dicho, la versión más antigua de esa frase que yo encuentro impreso en la prensa uruguaya es una carátula de Marcha, de allí de principios de los años 60. Y como no creo que los militares leyeran Marcha, pero tampoco menos creo todavía que leyeran al autor de la frase, que es un historiador norteamericano de apellido español. En algún momento me voy a acordar, que en definitiva, digamos, ya creaba como una especie, la divulgación de esa frase quedaba una especie como de alerta, diciendo: cuidado que van a ocurrir cosas. Allí por marzo, abril, los militares hicieron públicas unas pautas constitucionales que en parte, digamos, ya eran una reforma constitucional, porque, en fin, las pautas constitucionales establecían algunos criterios generales, pero, por ejemplo, señalaban que los militares no iban a votar, ningún militar iba a votar, o establecían que alcanzaba con la mayoría absoluta de sufragios para tener la ratificación constitucional. Es decir, normalmente para un plebiscito constitucional no alcanza con la mayoría absoluta de sufragios, tiene que representar por lo menos el 35% del padrón, calculando que por lo menos en las elecciones se presenta el 70%, vota más del 70%, bueno, que por lo menos el 35% del padrón apoyar el sí, y que además fuera mayoría absoluta. Bueno, acá alcanzaba con que fuera mayoría absoluta. Ahora, el tema es que va pasando los meses y no hay noticias de la reforma constitucional. No se sabe nada. Allí Jorge Valle hace una jugada, sale a la descubierta y hace una intervención en Radio Montecarlo. Se ve que lo llamó al periodista y le dijo: grabame que tengo algo para decir. Entonces dijo que Jorge Valle dijo que se había entrevistado con el general Núñez, que era el ministro del Interior, y que le había dicho que, bueno, que si la idea era hacer un plebiscito constitucional, era importante que tuviera opinión de los partidos políticos. Y el general Núñez le dijo que, bueno, que lo iba a plantear al tema ante la Comisión de Asuntos Políticos de la Comaspo. Habían pasado los días, la semana, Jorge Valle no tenía noticia, entonces salió al espacio público a decir que, bueno, que estaba esperando esa respuesta, que los partidos políticos habían hecho esa movida, que estaba esperando la respuesta. El régimen no se impresionó mucho. En concreto, hicieron público un comunicado diciendo que se recordaba a los medios de comunicación que no se podía tomar declaraciones de los políticos proscriptos. Diciendo: callate la boca y dejate joder. Una idea un poco así, clarísima. Pero bueno, van pasando las semanas. El plebiscito iba a ser el último domingo de noviembre. Ya estamos en agosto, por allá. Jorge Ruiz de Santayana, que era un filósofo español. Sí, Santayana es yo lo vinculo con Estados Unidos tal vez por alguna confusión, pero Santayana es el propietario de la frase, el copyright, los derechos de reproducción para Santayana.
Ahora, ahí él decía, en agosto, los militares empiezan a tener la idea de que, bueno, tal vez sería bueno tener el apoyo de algunos políticos, de que los partidos políticos estuvieran un poco apoyando esto. Entonces, hacen una movida dirigiéndose a dos personas que en principio, dos dirigentes políticos que en principio parecían bastante proclives al régimen militar, que es en el Partido Nacional el doctor Alejandro Gallinal y en el Partido Colorado el doctor Carlos Manini Ríos. Bueno, les piden a ellos que junten una delegación de sus respectivos partidos y que van a ser recibidos por la Junta de Comandantes en Jefe. Bueno, Gallinal junta a un grupo de compañeros de clase, yo qué sé, gente que era más o menos dirigente político de la edad de Gallinal, tipos muy veteranos ya que estaban retirados de la política, Adolfo Tejera, ¿cómo dice? No me acuerdo, sé que son 8, le llaman la Comisión de los 8, que van a hablar con los militares. Por su parte, con más astucia política, Carlos Manini Ríos, que había sido embajador de Bordaberry hasta septiembre del 76, es decir, no se había dado cuenta que había habido un golpe de Estado, embajador en Brasil, renunció en septiembre del 76 y estaba, digamos, en una posición más bien distante de los militares, no del régimen, sino de los militares. Cuando le encargan esa tarea, habla con el famoso triunvirato del Partido Colorado, Vasconcelos, Jorge Valle y Raumar Lluve, y entonces, digamos, arma una delegación de 6, en los cuales por supuesto está él, pero donde hay representantes de todos los sectores del Partido Colorado. Es interesante ver que allí participa Tarigo, propuesto por Vasconcelos, Gurméndez, propuesto por Raumar Lluve. Jorge Valle pone a su primo, José Luis Valle, que hubiera un Valle en la delegación era importante. Su primo José Luis Valle no tenía ninguna actividad política, pero, digamos, representaba a los Valle en esa negociación. Bueno, y esa reunión se produce en septiembre. Esas reuniones se producen en septiembre. Y bueno, los militares esperaban que los dirigentes políticos les dijeran, sí, estamos dispuestos a apoyar la Constitución, pero lo que le dijeron los dirigentes políticos era una cosa de sentido común. Mostrame la Constitución y te digo si te la apoyo o no. Es decir, todavía no existía la Constitución. Le estaban pidiendo el respaldo de un apoyo a un proyecto que todavía no tenía realidad, no tenía consistencia. Incluso parece que la conversación fue de los colorados, sobre todo con los comandantes, fue poco cordial. De allí salió el comandante en jefe, que era Queirolo, el comandante en jefe del ejército, que dijo aquella famosa frase, que después se la repitió muchas veces, cuando la prensa le pregunta, bueno, ¿se llegó a algún acuerdo con los dirigentes políticos? Queirolo furioso dice, no, no hay ningún acuerdo, estos señores no saben que a los vencedores no se le piden condiciones, tan furioso que en vez de decir se le ponen condiciones, dijo se le piden condiciones. Pero igual, de cualquier manera, era evidente que no había habido química en la reunión. Bueno, pero siguen pasando las semanas y la situación empieza a ponerse más expectante. ¿Qué estaba pasando? Enrique Tarigo se había ido del diario El Día, después de aquella clausura del diario El Día que duró como un mes, no, duró un mes, no, duró menos, pero le cortaron los avisos oficiales por un mes, etcétera. Hubo allí toda una situación famosa, célebre, por los avisos clasificados. Tarigo siguió escribiendo en el diario El Día, pero al cabo de poco tiempo se fue. Es decir, el diario El Día asumió una actitud más prudente. Por alguna razón, los militares lo identificaban, todos lo identificábamos en realidad como el diario de la oposición, cuando en el decreto de clausura dicen que ya han habido varias observaciones al diario El Día, no se hicieron públicas, pero en concreto, cuando El Día reaparece con criterio empresarial más que con criterio político, baja el perfil. Tenía un equipo de dirección que estaban Vasconcelos, Sanguinetti, un montón de gente. Bueno, se acabó el equipo de dirección, eran 3 funcionarios del diario El Día y como ese José Lorenzo Valle Chervier, que era el director del diario. Y entonces allí, evidentemente, Tarigo no se sintió cómodo, era también administrador del diario El Día, dejó ese cargo, dejó de publicar y empezó a publicar en una revista mensual, la revista Noticias,
que era medio una anomalía, ¿no? Era como hacer una revista tipo, yo qué sé, como la revista Gente o como la revista 7 Días Argentina, publicarla en Montevideo. Es difícil porque en la Argentina alimentás cualquier revista solo con los chismes de la farándula, ¿no? Como, bueno, hay programas de televisión que se dedican solo a eso y parece que les va muy bien. Pero acá en realidad la farándula es muy de perfil bajo, no hay mucho chisme para decir. Y encima decís un chisme, vas a tener un lío con el tiempo, te lo vas a cruzar por la calle. Entonces, bueno, la revista estaba ahí, tenía su cosa, pero Tarigo tenía allí una página, ¿no? Todos los meses publicaba una página bajo su firma donde daba alguna opinión, más un poco en la línea que estaba hablando del diario El Día. Ahora, digamos, en octubre lleva su columna, su página para que sea publicada, y el director de la revista le dice, bueno, por supuesto hablaba sobre el tema constitucional, bueno, que si en vez de hablar de ese tema, si no, sería mejor un tema de política internacional, que eso. Tarigo se pone furioso, Tarigo era un tipo, digamos, que se descontrolaba con facilidad. Eh, Le costaba mucho mantener, cuando se enojaba le costaba mucho mantener la línea. Entonces se puso furioso y renunció a la revista, chao, se va al diablo, y se fue al diario El Día. El diario El Día le publicó el artículo, no tenía nada de particular el artículo. Fíjense que si lo publicó el diario El Día, que era un diario que estaba en la línea de ser cauteloso, ¿qué problema podía tener? Y allí además contaba toda la historia, Tarigo le dio una entrevista porque ese no aparecía en la revista Noticias. Pero Tarigo no entró en el diario El Día, no regresó al diario El Día. El diario El Día, ya vamos a ver, tenía una posición bastante complicada en este tema. Decidió sacar su propio diario. Entonces, junto con Danilo Arbilla, que estaba en la revista Noticias y renunció cuando se fue Tarigo, y otros dos renunciantes, Luis Antonio Hierro, como le llamaban en esa época, Hierro López, y Fatoruso, este que está ahora en un programa de televisión que es eh, si vieron Sin TV, es el que dice no conozco a las personas. Digamos, esos cuatro armaron, digamos, con la dirección de Arbilla, que es un periodista de peso, una publicación nueva que se llama Opinar. ¿Mm? Entonces hicieron todo el trámite para sacar Opinar a fin de octubre y Opinar no salió, la jefatura de policía no dejó salir. ¿Mm? Es muy divertido ver la primera carátula de Opinar, están en anáforas, la pueden ver ahora, pero la primera carátula de Opinar tiene un título grande que dice ¿por qué no salimos la semana pasada? Y si ese es el año uno, número uno, uno puede decir, bueno, la semana pasada todavía no estaba para salir, no te mandes la parte. Bueno, no, cuentan toda la historia de que, a pesar de haber hecho todo el trámite en el Ministerio de Educación y Cultura y etcétera, la jefatura de policía no les permitió salir, ¿m? Porque quería el aval de los comandantes en jefe. Bueno, era un papelón, la situación internacional era complicada, el plebiscito constitucional estaba siendo ya tema de conversación en la prensa internacional, entonces decidieron darle el aval al semanario Opinar. A fin de octubre, recién a fin de octubre, se reúne lo que sería el Consejo de la Nación para aprobar el texto definitivo de la Constitución. Recién ahí. No se había, hasta ese momento no estaba aprobada. Y siendo que se entendía que, bueno, que tenía que ser, tenía que aprobarse por lo menos un mes antes del plebiscito constitucional, y ya estaban sobre la fecha, fíjense que estaban 27, 28 de octubre, Aparicio Méndez propone y se aprueba esta forma de discusión de la Constitución. Se lee el artículo. Si alguien tiene alguna objeción, pide la palabra y la dice. Y a continuación se vota. Es decir, no se debate el texto constitucional, sale así como está y punto. Y es muy interesante ver que la mayoría de los artículos se aprueban sin más trámite, que cuando algún artículo, digamos, alguien pide la palabra y propone una modificación, se vota y se votan todos a favor del artículo y solo uno en contra. No, evidentemente el que propuso la modificación. Es decir, no hay ningún tipo de debate, no hay ninguna cosa por el estilo. Digamos, la Constitución se aprueba así como si fuera una máquina, excepto en un punto que es entre las disposiciones transitorias se establecía, creo que eran las disposiciones transitorias, que los militares no tendrían derecho al voto. ¿Mm? Perdón, no eran las disposiciones transitorias, era en el cuerpo de la Constitución. Los militares no tenían derecho al voto. Y entonces allí sí se produce algo parecido a un debate, porque varios civiles, que estaban ahí presentes, García Capurro, Maeso,
etcétera, proponen que se elimine ese artículo. Que cómo los militares les debemos esta situación, gracias a ellos, estamos libres del comunismo, todo ese verso, ¿cómo que no pueden votar? Tienen que votar. Y entonces los generales piden un cuarto intermedio y se retiran a deliberar aparte. Eso es muy interesante cómo funciona esta asamblea, ¿no? Los militares deciden, después le comunican la decisión a los civiles y los civiles levantan la mano y aprueban. Bueno, vuelve y Queirolo dice que van a mantener el artículo tal como está. Hablan Queirolo y Iván Paulós, y Queirolo es el comandante. Queirolo dice que bueno, que lo que pasa es que las Fuerzas Armadas dan por hecho de que esta nueva constitución va a terminar politizando las Fuerzas Armadas, pero no quieren que eso las partidice. Si las Fuerzas Armadas, si los integrantes de las Fuerzas Armadas pueden votar, entonces tomarán partido por algún partido político y eso puede afectar la unidad interna de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, para que se mantengan las Fuerzas Armadas así incólume, es que van a mantener, se van a mantener al margen de la política electoral, pero no de la política. Recuerden que el proyecto constitucional instalaba el COSENA, establecía un montón de controles sobre la vida militar, sobre la vida corriente, etcétera, etcétera. Se aprueba la Constitución el 31 de octubre, sobre los plazos, ahí quedó el proyecto tal como se había presentado. Aparentemente el redactor fue Viana Reyes, el redactor principal del texto. Y bueno, digamos, se publica en el diario oficial y bueno, empieza la campaña. Es decir, algo hay que hacer, alguna propaganda hay que hacer. Y el gobierno ya tenía preparado toda la campaña electoral. Es decir, empieza una invasión así impresionante de propaganda, páginas enteras en la prensa. Sé que la campaña electoral la había hecho una empresa que no tenía mucha idea de lo que era la vida política en el Uruguay, ¿no? Porque había un aviso, por ejemplo, aparecía un joven con la pinta como si fuera John Lennon, así, un John Lennon joven, es decir, un tipo con una camiseta, lentecitos redondos, el pelo medio largo, así, tirado sobre la frente, así, medio así, y decía, para que él pueda estudiar. Dígale sí al progreso de la paz, vote sí. Loco, ese tipo no puede estudiar con esa facha porque no lo dejan entrar a un liceo. Así, con esa pinta, no entraba ni a la universidad. Es decir, loco, usa un poco la cabeza, por favor. Pero, digamos, nadie pasó, aparentemente nadie se preocupó por eso. Pero claro, digamos, la existencia de un proyecto constitucional obliga a tomar partido. Y la prensa casi toda tomó partido por el sí. El diario El País, el diario de la Mañana, el diario de la Noche. El diario del Día tuvo un conflicto que apenas logró resolver. Y era el siguiente, el director del diario El Día, que no era, digamos, el más lúcido de la familia Valle, algunos dicen que José Lorenzo Valle Chervier es el responsable de que el diario El Día al final terminaba fundiéndose. Pero José Lorenzo Valle Chervier más bien se sentía inclinado al sí y tenía como un referente político a Pacheco Areco. Y Pacheco Areco optó por el sí, hizo público su apoyo por el sí, a pesar de que le advirtieron, fue gente, en ese momento el embajador en Estados Unidos, fue Sanguinetti, a pedirle por favor que no tomara ninguna posición, que se beneficiaba si no tomaba ninguna posición, que si ganaba el sí, él no se había comprometido, y si ganaba el no, a él le daba lo mismo porque seguía siendo la figura más importante del Partido Colorado. Pero por alguna razón misteriosa, Pacheco decidió salir a apoyar el sí. Ahora, es interesante ver cómo se van configurando los campos, ¿no? Porque se configuran bastante rápidamente. Por ejemplo, el primer ejemplar de opinar no dice nada de que hay que votar por no. El primer ejemplar de opinar dice, bueno, queremos difundir la nueva constitución. Y prácticamente lo único que uno puede encontrar como un artículo de oposición es un resumen que hay de principales innovaciones de la nueva constitución, del nuevo proyecto constitucional, algo así. Y entonces ahí están las novedades. Pero, por ejemplo, Tarigo, en su editorial, dice, no nos creemos en condiciones o autorizados para pedirle a la gente, para decirle a la gente lo que tiene que votar. Cada uno decidirá. Se ve que
ese primer ejemplar salió a la calle, los amigos de Tarigo le dijeron, no, vos, loco, jugate un poco, no seas malo. Y entonces en el segundo número de Opinar, bueno, allí sí, ya la idea es votar por no. Opinar se vuelca al voto por no, decididamente. Y empieza a hacer campaña por el no, y empieza a tomar opiniones. Y empieza a tomar opiniones, y son interesantes las opiniones, porque en principio, digamos, van apareciendo referentes de los partidos. Horacio Terra Arocena, digamos, Horacio Terra Arocena, bueno, es histórico de la Unión Cívica, pero también es el padre de Juan Pablo Terra. Juan Pablo Terra no puede hablar, pero Terra Arocena dice, bueno, por el cristianismo humanitario, qué sé yo, no podemos apoyar esta constitución. Gente que tenía vínculos con la izquierda, con el Partido Socialista, no demasiado notorios, pero conocidos, aparecía diciendo que había que votar por no. Eduardo Jiménez de Arecha, ministro de Pacheco en 1968, el que era ministro cuando los asesinatos de los estudiantes, sale también públicamente a decir que había que votar por no. La única voz disonante allí es el que había sido secretario de la presidencia de Bordaberry, Álvaro Pacheco Seré, que dice que él considera que es un error hacer ningún plebiscito constitucional, que las Fuerzas Armadas tienen que seguir ejerciendo el poder como lo están ejerciendo, por lo tanto propone el voto en blanco. O sea que si hay algún político que cuando le preguntan quién votó en el 80 dice que votó en blanco, siguió la línea de Pacheco Seré, no es que votó en blanco por abstenerse, era por un motivo específico y determinado. Entonces, allí, digamos, Opinar empieza a hacer una campaña con ese tema. Ahora, el punto de fractura de esta campaña es el famoso debate, que ahora lo pueden ver en YouTube completo, que es un plomazo visto ahora, pero que en aquella época fue así, reconfiguró los campos, cambió la realidad, significó un cambio radical. El tema de los debates acá prácticamente no existía. Es decir, acá no había, en el año 71 a nadie se le ocurrió hacer un debate entre Bordaberry y Wilson Ferreira, por ejemplo, estaba fuera de la realidad. Pero los debates venían funcionando en Estados Unidos. Y en la Artigas Washington, que en octubre del 76, se había transmitido en directo el debate que habían tenido Carter con Gerald Ford. Y en octubre del 80 se había transmitido el debate que habían tenido en directo Ronald Reagan con Carter. Bueno, los debates estaban de moda, así que de Canal 4 se le ocurrió que podían hacer un debate. Pidieron autorización al los comandantes le pareció bien. Haga un debate, porque después de todo, ¿qué podía cambiar un debate? Además, quedaba bien, los estaban presionando del exterior, tenían que bancarse la salida del semanario Pinar. Bueno, está, dele con el debate, dele para adelante. Olvidé mencionar que en el diario El Día, al final, la página editorial del Día se dividió en dos. Una página era por los partidarios del sí y otra página era por los partidarios del no, que era la única salida en la prensa que tuvieron los partidarios del no, aparte del semanario Pinar, en un rinconcito del diario El Día. Decía, pero entonces se hizo el debate, se programó, se grabó. Escuchar los cuentos de este debate, los cuentos que hizo Tarigo años después de este debate, eran muy interesantes. Tarigo dice que el debate iba a ser, bueno, a él lo nombraron los Colorados, y Fernando Liu, el doctor Fernando Liu, iba a ser el representante de los blancos. Fernando Liu es una figura interesantísima, había sido el subsecretario de Pibel de Voto en el segundo gobierno blanco, cuando Pibel de Voto ministro de Instrucción Pública, y era, digamos, un guerrero de wilsonista, así, el hombre de confianza de Wilson acá en Montevideo era Fernando Liu. Fernando Liu iba a ser el representante por los blancos, pero los militares dijeron, no, Oliu no, designen a otro. Y ya Tarigo había arreglado con Oliu qué iba a decir cada uno. A último momento dicen, no, va a ser Ponce Echeverry. Y en realidad Tarigo lo único que tenía en común con Ponce Echeverry es que nunca se habían cruzado. Además, Ponce Echeverry era un tipo bastante conservador. En fin. Bueno, trata de hablar con Ponce Echeverry, está ilocalizable Ponce Echeverry,
Entonces le dejo un mensaje, se iba a grabar el programa en Canal 4, creo que a las 9:30 de la mañana, estará a las 9 y poder conversar un minuto. Llegan las 9:30 y ni noticias de Ponce Echeverri. El tipo, allá como, yo qué sé, como 3/4 de la tarde, cae Ponce Echeverri pidiendo disculpas porque había estado con unos muchachos, con los amigos de noche, se había acostado tarde, entonces se había dormido, unas copas, es decir, venía todavía medio con la resaca de la noche anterior. Se sientan y sale la grabación. Ahora, digamos, fue un momento mágico, ni que lo hubieran planeado hubiera salido mejor. Es decir, Ponce Echeverri era un tipo absolutamente desenfadado, clase alta, tipo que además se sentía muy seguro. Además, era el vínculo que tenía un personaje muy particular, un griego que era el que hacía, el que encontraba en mercado para la carne, el mercado para la carne uruguaya en el exterior, era el amigo de Ponce Echeverri, o sea que Ponce Echeverri era prácticamente intocable. Y en realidad Ponce Echeverri planteó el tema desde la derecha, es decir, ¿por qué la derecha tiene que votar por no? Y realmente es surrealista. ¿M? Ponce Echeverri le dice ahí en la cara, bueno, en un momento dice en Viana Reyes, bueno, yo le estoy agradecido a los militares porque después de todo nos salvaron. Yo no, Ponce Echeverri, yo no les agradezco nada a los militares. Si está para eso. Desde 1904 están cobrando el sueldo y nunca tiraron un tiro. Y ahora que hicieron algo, ¿qué le tenemos que agradecer? Ese tipo de cosas que uno se identificaba con Ponce Echeverri, decía, qué bien que está este tipo. Bueno, como debate constitucional es un fiasco. De la Constitución prácticamente no hablaron. Después Tarigo, cuando está terminando el debate, dice, bueno, pero al final la gente se va a sentir frustrada porque no hemos hablado de la Constitución. Sí, hablaron de todo un poco, menos de la Constitución. Volentini, cada vez que pedía la palabra, salía hablando de lo que era la situación antes del golpe, el desorden social, la CNT, los comunistas, la FED, y trataban de volver un poco al tema, pero no había caso. Al final, digamos, el última ronda, cuenta Tarigo, se sortea el orden en que van a intervenir. Y eso es importante. El que interviene el último se queda con la última palabra. Eso es. Y le tocó a Tarigo. Tarigo, contento allí. Pero, dice Tarigo, empiezan a hablar y el que habla tercero es Viana Reyes. Viana Reyes casi no había hablado en todo el debate. Y dice, en su última intervención se había apuntado todos los cuestionamientos que habíamos hecho y lo empieza a levantar uno por uno. Se dice que la Constitución tiene tal carácter, pero eso no es cierto por tal y tal razón. Y se dice tal, pero tampoco es verdad porque el texto... Es decir, largó toda la munición en su última intervención. Y después tenía que intervenir Tarigo. Y se lo ve además a Tarigo. Tarigo está con la mano así, no habla y está escuchando, mientras habla Viana Reyes, pensando, ¿qué tengo que hacer? Le contesto, pero me pierdo la última intervención. Hago la intervención como la tenía pensada y este tipo se queda sin respuesta. ¿Qué hago? Bueno, al final decidió hacer la intervención como la tenía pensada, pero salió furioso. Y lo agarra Giacosa cuando iban saliendo y le dice a Giacosa furioso, pero se da cuenta, este hombre lo que hizo, se guardó todos los argumentos para el final y los dijo a todos, quedó sin respuesta, y de repente se dio cuenta que uno de los custodios de Volentini estaba parado al lado de él. Y Tarigo se llamó rápidamente a silencio y el custodio que venía escuchando la conversación le dice, pero doctor, quédese tranquilo, si le dieron el presto. Es decir, el custodio de Volentini había estado convencido de que había que votar por no. Bueno, cosas que ocurrieron. El debate impactó fortísimo, pero impactó con una fuerza impresionante, pero no se ve en la prensa. La prensa no dice prácticamente nada, solo hay una referencia en la tapa de Opinar, una referencia que hubo un debate, pero no dice más nada. No tiene más referencia que eso. Además, después hubo otro debate en la radio. Never Araujo reunió, digamos, de nuevo a Tarigo y allí sí estaba Fernando Liu y gente partidaria del gobierno, no me acuerdo quiénes estaban en ese, pero ese debate tuvo muchísimo menos impacto. Este fue el debate que pegó fuerte. Y además cambió, digamos, el escenario, es decir, los militares empezaron a ver el peligro.
Entonces empezaron a cambiar de estrategia. Primero, publicaron la Constitución. Fíjense que la Constitución solo había sido publicada en el Diario Oficial varios días después de aprobada, y según un articulito que había aparecido en el diario El País, estaba llena de errores la publicación. Además, ¿quién lee el Diario Oficial? Entonces, hicieron una publicación especial, aparte, un suplemento que venía con todos los diarios, con, digamos, todo el texto con el título La nueva Constitución, como que ya estuviera aprobada. Y entonces allí tenía el texto, tenía dibujitos y tenía fotos, niños felices, escolares, todas esas cosas así. Tenía unos recuadros donde justamente aclaraba aquellos temas que en el debate habían quedado sin responder. El Tribunal Constitucional no es un tribunal veneciano, allí, en fin, bien, todas esas cosas. Es decir, esto es lo que la Constitución realmente dice. Pero, digamos, el tema de conversación todo el tiempo era lo que habían dicho los otros. Es decir, por un momento uno se sentía identificado con lo que decía Ponce Echeverri. Ponce Echeverri además fumaba todo el tiempo y tenía el cigarrillo en la mano, lo apartaba unos centímetros, hablaba, volvía a pitar y se le iba alargando una ceniza de varios centímetros que no terminaba de caer. Es una performance impresionante. Pero, digamos, el cambió mucho la propaganda. Aquello de dígale sí al progreso y a la paz se terminó y apareció otra consigna, ciérrele el paso al comunismo. En vez de niños jugando en las escuelas, una foto del Che Guevara, entró a Bolivia con 2 pasaportes uruguayos, o las fotos de los soldados fusilados en un jeep, aquella del 18 de mayo del 72, o las fotos del bowling de Carrasco explotado por los Tupamaros. Es decir, esto es lo que nos vamos de lo que nos vamos a librar si votamos por sí. En la radio hay una película que filmó un grupo de Las Piedras, una hermosa película que tiene varios títulos, que, digamos, se estrenó por allá por el año, se iba a estrenar en el 84, pero no la permitieron estrenar. El título que le había puesto el autor era espantoso, a los vencedores no se le ponen condiciones. Se dieron cuenta que con ese título era horrible, entonces lo iban a estrenar en Cinemateca y le cambiaron el título, le pusieron Despuntando la Claridad, y creo que estaba en YouTube, si la buscan la van a encontrar, porque tiene así cámara en mano, con una cámara Super 8, una cosa de lo más artesanal y con muchísimo ingenio. Hicieron una película documental sobre el plebiscito en Las Piedras. Yo siempre lo molesto a Guiber Freitas, gran amigo, porque aparece en la película diciendo por qué hay que votar por sí. Habíamos sido compañeros en el IPA, y le digo que había sido promovido como actor secundario, un Oscar para los Oscars de ese año, pero quedó por el camino porque evidentemente no. Pero gente que se la jugaba, ¿no? A salir a decir frente a la cámara, decir, no, hay que votar por no, por tal y tal razón. Un vendedor de helados le pregunta, ¿usted qué va a votar? ¿Por sí o por no? Por no, por supuesto. ¿Y por qué va a votar por no? Porque esta constitución es un desastre, yo quiero seguir como... Es decir, una cosa muy espontánea, se escuchan los avisos de la radio. En fin, está también en YouTube, se las recomiendo. Bueno, digamos, el miércoles antes de la votación, sale el general Rapella, jefe del Cuerpo de Ejército número 2 con sede en San José, a anunciar que se había reactivado la subversión, que habían descubierto que la subversión se había reactivado, que estaba activa en el exterior y que pensaba ingresar, invadir el Uruguay, estaba preparando una invasión. A medida que seguía la conversación, uno se daba cuenta que el tipo estaba delirando. Es decir, ¿dónde estaban los jefes de la sedición? En el penal de Libertad. Loco, lo tenés que cuidar vos, no seas malo, no vengas. ¿Y desde dónde iban a invadir los invasores tupamaros? Iban a venir desde Suecia. Y uno piensa, si para cruzar el Canal de la Mancha los ejércitos aliados tuvieron 3 años planificando y casi le falla, una invasión de tupamaros desde Suecia. Pero parece, según dijo después Rapella,
la idea era sensibilizar a los votantes conservadores, sobre todo los del interior. Los del interior son todos conservadores, vayan llevando nota, porque de esa manera los asustaban con la idea de que iban a venir de nuevo los Tupamaros. Claro, había otra cosa. Había una encuesta que yo creo que respondía exactamente a lo que la gente contestaba, que daba mayoría para el sí, con un alto porcentaje de indecisos. La mayoría se manifestaba por sí, había un grupo relativamente reducido que se manifestaba por no, y un alto porcentaje de indecisos. Y aparentemente Rapella quiso intervenir sobre los indecisos. Lo que pasa es que los indecisos estadísticos no son indecisos. Si uno encuentra, va caminando por la calle o tocan timbre en su casa, viene un desconocido y le dice, mire, vengo de la empresa Gallup Uruguay a hacerle una encuesta, queremos saber si ya tiene decidido su voto para el próximo plebiscito, ¿qué va a votar? En dictadura, uno no le va a decir a la persona que tiene delante, voy a votar por no. No, hay que ser muy valiente, va a decir. Dice, bueno, no lo tengo decidido todavía, no, lo estoy pensando. ¿Se inclinaría a votar por sí? Bueno, tal vez, ya le digo. Entonces lo pone entre los indecisos, pero no estaban indecisos. No eran indecisos solo en los efectos de la estadística. Yo le juro, cuando lo escuchaba a Rapella decir esa cadena de radio y televisión, pensaba, me parece que no va a haber plebiscito, se suspende esto con el cuento de que nos están por invadir los Tupamaros. Pero no llegaron a tanto. Bueno, el día de las elecciones, normal, parecían los de antes, que ese además es otra cosa interesante. La Corte Electoral había propuesto allá por el año 77 un cambio en las leyes electorales que los militares no lo tomaron en cuenta, lo descartaron, no lo consideraron. Y se ve que de alguna forma la Corte Electoral sintió que, bueno, que los habían dejado desautorizados, no habían tomado en serio. Así que se va a aplicar la ley tal como tenía que aplicarse. A último momento, por ejemplo, el viernes antes de las elecciones se dijo que no iba a haber cuarta acta y no se iba a permitir la presencia de observadores. La cuarta acta es la copia que se le da al delegado partidario con los resultados del circuito y es el mecanismo de control muy fuerte que existe en las elecciones uruguayas para saber si el resultado que dan públicamente coincide con el resultado que cada partido puede armar por su lado. Y entonces allí en CX30, la radio de Germán Araujo, pidió voluntarios para ir a los distintos circuitos para presenciar el escrutinio y llevar la cuarta acta a la radio para hacer allí hubo una movilización espontánea muy interesante promovida por Germán Araujo, que había empezado allí con ese programa que se llamaba Diario 30, donde daba sus opiniones políticas en la medida que podía hacerlo. Bueno, ya para las 9 de la noche, había Never Araujo tenía un programa en Canal 12, bueno, estaba haciendo la cobertura y tenía un sociólogo, Ulises Gracera. Ulises Gracera era un sociólogo más bien proclive al régimen, ¿no? Pero hacía encuestas y daba opiniones sobre aspectos sociológicos en el programa de radio de Never Araujo, qué sé yo. Entonces, bueno, tenemos a Ulises aquí, ¿qué nos puede decir de los resultados? Bueno, dice, ya tenemos una tendencia que consideramos es irreversible, ¿ya la podemos anunciar? Sí, sí, podemos anunciarlo. Es claro el triunfo del no. A Never Araujo se le transfiguró la cara, pero no porque estuviera pensando que había que votar por sí, sino porque lo estaba diciendo públicamente en el canal antes que el gobierno, cosa que ninguna emisora se atrevía a hacer, dar las noticias antes, porque había clausuras de emisoras a partir de eso. Bueno, esa vez se libraron, pero todo el mundo empezó a parar la oreja, caramba, ¿qué está pasando? Escuchar los recuentos de los escrutinios, y sí, no había caso, en todos lados ganaba el no. Eh, Matilde Rodríguez Larreta contaba que ya tenían todo pronto, cuando tuvieran el resultado, levantaban el tubo y decían, bueno, larguen, porque daban por resultado, por supuesto que el resultado va a ser sí, pero resulta que ganó el no. Entonces dice que agarraban el teléfono desesperados, paren todo, no salgan a criticar nada, por favor, porque está ganando el no. Teníamos una grabación en carrete abierto, esas que ya ni se consiguen grabadores de esos, pero habíamos conseguido una grabación. El 1 de diciembre a las 8 de la mañana una emisora mexicana reunía
a Enrique Erro, Carlos Martínez Moreno y no recuerdo si como ese este abogado socialista, 3 exiliados uruguayos en México para hablar sobre el referéndum. Y tendrían terrible rollo para decir sobre el fraude que habían hecho los militares, que yo, pero no. Resulta que había ganado el no, se quedaron sin rollo, no sabían de qué hablar. Y lo único que podían decir es no, el pueblo uruguayo, amor a la libertad. Fue la sorpresa mundial. García Márquez le dedicó a los militares uruguayos un articulito, historia de los militares, el cuento de los militares que creyeron su propio cuento. Franco le decía, eso te pasa por preguntón, digamos, una caricatura. Es decir, fue el tema en todos lados, el resultado del referéndum en Montevideo. Y bueno, y a los militares también los sorprendió mucho, no sabían para dónde salir, estrictamente no sabían para dónde seguir. Y pensaron bueno, que algunos decían, bueno, ya mismo anunciamos otro otro cronograma. Dijeron, no, vamos a decir, suspendemos el cronograma. El programa queda suspendido. Porque había otra consideración también a tomar en cuenta que los militares empezaron a manejar, y es que, bueno, el 42% más o menos del electorado había votado por sí. Y con el 42% ganas una elección nacional. Si se presentan blancos por un lado, colorados por el otro, el 42% del electorado te apoya a vos, bueno, ya ganaste. Tengan presente que el 42% fue lo que sacaron blancos y colorados en la elección del 71. Y ahora sí, el 42% se lo quedan los militares o el partido militar, blancos por un lado, colorados por el otro, y el 42% apoyando a los militares, está resuelto el problema. Ganamos la próxima elección. Entonces, convenía enfriar el partido, dejar correr un poco el tiempo y que la cosa se aplacara. Ahora, de cualquier manera, y ya estoy terminando, era muy claro que el cronograma de 1977 se había terminado, y eso lo anunció públicamente el general Núñez esa misma noche, a las 10 de la noche, diciendo, bueno, se suspende el cronograma, se acabó, las Fuerzas Armadas van a proponer otro cronograma, y bueno, la jornada cívica, el proceso, el gobierno ha cumplido, las Fuerzas Armadas con su promesa, bla, 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 lo de siempre, pero en concreto se suspendió el cronograma. Ahora, la suspensión del cronograma fue profunda. No fue broma. Durante meses, 8 meses, no se habló más del tema. Los militares no hablaron más. Y entonces, eso es lo que les decía en la primera clase cuando hablábamos de la periodización, eso le cambia el carácter al plebiscito del 80. Con la vista, con el diario del lunes, sabiendo cómo fue el final, uno lo marca como una jornada épica que, digamos, deja en claro que la dictadura tenía que irse y tenía que irse pronto. Pero eso queda en claro ahora. En 1981, en enero, febrero, marzo del 81, los militares no lo tenían para nada claro. Y si lo tenían claro, no lo decían. Y, digamos, la idea era que con referéndum en contra y todo, con plebiscito en contra y todo, los militares iban a seguir, estaban dispuestos a seguir. Además, en 1980 ganó las elecciones Reagan. Vamos a esperar a ver qué hace este nuevo gobierno. Ya no es Carter, es de nuestros amigos, es del mismo partido que Nixon, y Nixon era nuestro amigo, así que vamos a ver qué pasa. Entonces, mientras ocurrían esas cosas y mientras tanto, digamos, la situación se iba enfriando, los militares se mantenían en silencio. Con algunas novedades, que se las menciono rapidito y terminamos acá. A pesar del no del 80, los militares decidieron que el periodo presidencial de Aparicio Méndez, que iba a terminar el 1 de septiembre del 81, iba a ser, el nuevo presidente iba a ser electo por el Consejo de la Nación, igual que había sido electo Aparicio Méndez, que no iba a haber, digamos, una elección para el nuevo presidente. Además, el cronograma estaba pensado con nombre y apellido para que lo usara una persona en concreto, Gregorio Álvarez. Si se fijan, Gregorio Álvarez iba a ser comandante en jefe en el año 78, pasaba a retiro el 1 de febrero del 79. De acuerdo con la ley orgánica militar, tienen 2 años que no pueden hacer política. Justo terminaba de hacer política en febrero del 81 y en noviembre del 81 eran las elecciones. Bueno, Gregorio Álvarez no se quiere perder esa oportunidad y está moviendo los hilos para ser él el sucesor de Aparicio Méndez. Y hay una circunstancia
que lo favorece de una manera increíble, que es la desaparición de Soca. Soca era un tipo que manejaba plata de los militares, tenía prestaba plata en el casino, cosa más espantosa, un tipo que presta plata en el casino porque les agarra a la gente desesperada y entonces, yo qué sé, le dejan el título de la casa, lo mismo con tal de recibir el préstamo. Pero aparentemente Soca había tenido algunos problemas de contables y no tenía la plata. Y los militares que le habían dado la plata se la empezaron a reclamar. Y bueno, un día le dijo a la mujer, bueno, mirá, tengo una reunión con fulano y mengano. Fulano y mengano eran el general Núñez, ministro del Interior, y el general Balestrino, y además otros dos generales, uno el jefe que es subjefe de policía de Montevideo y otro el jefe del hospital militar. Me voy a reunir con ellos, qué sé yo, y no se supo más nada de él. Ante esa situación, la viuda, ya era viuda de Soca, habla con el general Yamandú Trinidad, que era el jefe de la región militar 1. El general Trinidad le dice, bueno, espere, vamos a averiguar. Y el general Trinidad era la mano derecha del Goyo Álvarez. Y aquí el Goyo Álvarez vio la gran oportunidad para sacarse de encima a Balestrino y a Núñez, que eran dos de sus adversarios. Por lo tanto, sorpresivamente, allí a fin de marzo se anuncia que pasan a retiro el general Balestrino, el general Núñez, y que también se cambiaba el jefe de policía de Montevideo y se cambiaba también el jefe del hospital militar, pero eso tuvo menos resonancia. Y entonces allí, digamos, el Goyo acomodó sus piezas para que cuando llegara el momento podía ser electo presidente de la República. Le va a costar, pero como ya son y 31 y esta clase tiene que terminar, como decía Tarigo, esto se tiene que terminar, vamos a dejarlo para la clase próxima. Si hay alguna pregunta, es un buen momento para plantearla. Les recomiendo que busquen en Google, perdón, en YouTube, el debate de 1980 y la película que filmaron en Las Piedras. Y hay un premio especial para que el que reconozca a Eber Freitas en el elenco de la película. Porque en aquella época Eber Freitas tenía pelo, mucho. El nombre de la película, de vuelta lo ¿Eh? puedes pasar. El nombre No te de la entendí. película. El nombre de la película creo que en YouTube está con el título de Despuntando la Claridad, que fue el título que le pusieron en Cinemateca para estrenarla en el 84 y no la pudieron estrenar. Después se estrenó en el 85. Porque la busqué y no encontré, por eso te pregunté. Uy, eso es grave. Voy a ver si encuentro la película y lo paso, lo pasamos para todos, para que vean ese documento, sobre todo que lo escuchen. Hace un juego muy divertido. Ya la encontraron en el chat ¿Ya la acá. encontraron? Bien, bien, apareció. Yo no la encontraba, pero un alumno, los alumnos hacen todo, son unos genios. Un alumno me pasó el link y dice, mire, profe, creo que esto le va a interesar. Claro, no va a interesar. El autor hace un juego muy lindo entre la seguridad que promete los depósitos bancarios, que era una de las cosas, y la seguridad del Banco de Seguros y la seguridad nacional. Tiene un recurso maravilloso. No puede hacer una película sobre el plebiscito del 80. Pero dice, a los ganadores no se le ponen condiciones. Plebiscito constitucional 1987, 1980, ese es el título. No puede poner el debate porque no tiene imagen el debate, pero no puede eludir el debate. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pone el audio del debate y sienta a dos personas delante de un televisor. Entonces, uno supone que las personas están mirando el debate, pero en realidad lo único que hace uno es escuchar el debate. El tipo es un genio, lamentablemente murió en un accidente de tránsito, Varela, y digamos, ahí se acabó su carrera cinematográfica. Pero realmente la película es ingeniosísima, cómo aprovechar con mínimos recursos y sacarle el máximo de partido. Realmente es una cosa notable. Bueno, y también está el plebiscito del debate, es un poco más aburrido, pero digamos, es muy interesante cómo algo improvisado puede salir tan bien, digamos, si tiene la fortuna de su lado. Justo en ese momento la fortuna estaba de este lado. Bueno, chicos, no sé qué les parece. Muchas gracias, Virginia Sousa. Vamos a empezar a retirarnos. Gracias a todos por la paciencia. Nos vemos la semana que viene para la última clase. Gracias, buenas noches. Para todos. Buenas noches, gracias. Noche. Gracias. Adiós. Hasta luego, nos vemos.